Y las altas temperaturas, las lluvias de los últimos días, la previsión de lluvia para los próximos días, nos hace temer el escenario que tuvimos el año pasado, un aumento enorme de casos de dengue. La pregunta es, ¿esto puede repetirse por estos días? Vamos a preguntárselo a un especialista. Estamos en comunicación con el doctor en bioquímica, el doctor Jorge Hefner. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿hay riesgo de que otra vez tengamos un escenario, digamos, no sé si descontrolado como del año pasado, pero de que crezcan en forma considerable los casos de dengue? Sí, el riesgo está planteado, como vos decías, básicamente depende del vector, que es el mosquito, el famoso mosquito Aedes. Y las altas temperaturas combinadas con la humedad hace que tengamos más circulación. Entonces, si bien este año viene más tranquilo que el año pasado, recordemos que el año pasado hubo cerca de 150.000 casos en Argentina, 6 millones de casos en Brasil, 150.000 en Argentina, que en realidad fueron más, porque solamente la tercera parte Claro. son sintomáticos, es decir, habremos tenido como 400.000. Hasta ahora venimos más tranquilos, pero temperaturas y humedad es una combinación muy peligrosa y tenemos que prepararnos. Hasta ahora venimos más tranquilos, dice, tenemos la estadística de este año. La realidad es que ya no se le prestó tanta Claro. atención y no estamos midiendo día a día los casos como hacíamos el año pasado. ¿En qué volumen de casos tenemos este año? No está claro porque no están reportadas las Ni siquiera, estadísticas. claro. Ni siquiera hemos tenido algunas reuniones, entonces sí sabemos que es menos. Sí. Pero el problema es que es muy difícil predecir el comportamiento del vector y el comportamiento del virus que porta el vector. Así que sí tenemos que estar preparados. Hubo brotes muy importantes en Brasil, en San Pablo, en Río. Hubo brotes también en el norte del país, siempre el noreste del país y el noroeste son zonas afectadas. Así que todo indica que marzo, el año pasado, fue el momento crítico, es el pico de dengue, siempre clásicamente en la Argentina. Entonces tenemos que estar muy preparados. Va a haber un aumento en las próximas semanas seguramente, esperemos que nos llegue a los niveles, pero tenemos que estar preparados. Y preparados implica dos cuestiones. Por un lado, todos los cuidados domiciliarios. Recordemos que el mosquito es domiciliario, no vuela lejos. Y sin mosquito no hay dengue. Entonces, descacharrar, usar repelente, etcétera, sigue vigente totalmente. Y el otro para toda la población indicada, que es entre 4 y 65 años, la aplicación de la vacuna, que es la aprobada por ANMAT en Argentina, la vacuna Qdengue, que es una excelente vacuna. Doctor, no quiero dejar de pasar algo que dijo. No se están publicando las estadísticas. El boletín estadístico que distribuía el Ministerio de Salud de la Nación, ¿eso no se está dando a conocer? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la frecuencia de los datos. Vos fíjate, yo tengo una visión particularmente muy crítica de lo que está pasando en el Ministerio de Salud de la Nación, no solamente en relación a dengue. Necesitaríamos tener una actualización de eso, pero no solamente una estadística de los casos detectados de dengue, que es muy importante, sino otros índices que preanuncian. Por ejemplo, hay un índice como índice larvario, que significa que vos mandás personal de salud a los domicilios en áreas que el año pasado fueron muy calientes y se fijan qué % de los recipientes portan larvas. Esa data tendría que estar mucho más actualizada y después a uno le gustaría en esta época del año, que es el pico, marzo es el pico histórico, que haya carteles en las calles alertando sobre esta situación, que haya difusión de las medidas, que son medidas sencillas de ser tomadas y muy efectivas. Pero bueno, en la problemática habitual, si uno no pone una campaña de difusión importante, también uno tiende a olvidarse de esas medidas precautorias. Sí, sin duda, y en la medida que no está en la agenda mediática, porque no es un problema, también además ni siquiera la vacunación tiene mucha difusión y de hecho el interés que había por la vacuna hacia fines del año pasado, bueno, ahora decayó completamente. Bueno, de hecho contribuía a que informemos todo el tiempo sobre el dengue el boletín epidemiológico, digamos, que era lo que sostenía este nivel de alerta informativo que ahora está ausente. No, muy importante, como ustedes dicen, ponerlo en agenda. En el terreno de salud tenemos varias preocupaciones muy importantes. Una es el dengue, tendría que estar en la agenda y tendría que estar en la calle. Y si me permitís, incluyo otro problema que preocupa mucho en el terreno de la salud pública, que no tiene que ver con dengue, sino con cumplir el calendario obligatorio de vacunación en edad pediátrica, que tenemos un calendario en Argentina excelente,
Y cuando vos ves los reportes oficiales hoy por hoy en cuanto a las coberturas para enfermedades tales como el sarampión, estamos descendiendo. Y eso es muy preocupante porque preanuncia brotes en los próximos meses o en el próximo semestre. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que no se agrave. Muchas gracias a ustedes. Hacer a esta